ore por este programa y después venimos con el tema la misericordia. Amén, hermanos y hermanos, Dios les bendiga. Más fuerte, Es un privilegio, ¿verdad?, para mí estar delante de ustedes, ¿verdad?, para alabar y bendecir al Señor en esta mañana. Vamos a orar para darle gracias al Señor para que sea Él que habla a través de nuestras bocas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Padre que habitas en gloria, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, mi Dios, para darte las gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, Jesús. Que seas tú, mi Dios, usándonos como canal de bendición para todo televidente, Dios mío, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Te damos, Señor, en esta hora infinitamente gracias, Dios mío, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a leer un texto de inicio. El tema es la misericordia. Vamos a hablar de ello y lo vamos a explicar. Mi amada esposa va a leerle una cita en el Salmo 103, 17. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice, el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bien, hablando de misericordia, vamos a explicarle. Yo creo que todos entienden, pero muchas veces nosotros creemos entender las cosas y no escrutamos, no consultamos lo que dicen los diccionarios, las definiciones que son tan importantes de los diccionarios. Entonces tenemos unas definiciones de lo que es misericordia, que es lo mismo compasión, ¿verdad? Es compadecerse. Dice el diccionario que la misericordia es tendencia al perdón. Amén. Tendencia al perdón. Si usted no perdona, usted no tiene misericordia. Tendencia al perdón o a la compasión, que yo les hablaba, que es lo mismo que compasión. Jesús dice que miró a la gente que estaban como ovejas sin pastor y tuvo misericordia de ellos, dice unas versiones, y otra vez tuvo compasión de ellos. Amén. Que es lo mismo, ¿verdad? Especialmente dice tendencia al perdón o a la compasión, especialmente hacia aquellos que son más desfavorecidos, o sea que tienen más, tienen problemas, están en problemas, sea económico, sea que está herido, que está enfermo. Esas personas necesitan compasión, esas personas necesitan misericordia. Amén. Hay unos sinónimos de lo que es misericordia, que se los vamos a dar también. Dice que es piedad, miseración, conmiseración, lástima, caridad, compasión. Entonces, como ya entendimos lo que es misericordia, entonces hoy sí podemos entrar lo que dice el salmista. El salmista, yo creo que siempre los escritores bíblicos siempre hablaron, muchos de ellos, de la misericordia. Y ya leo a mi esposa ese salmo que dice, Salmo 103, 17, dice que más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Más la misericordia de Jehová comienza en una eternidad y llega a una eternidad, quiere decir que no tiene fin. Amén. La compasión del Señor no tiene fin, porque si va de una eternidad a una eternidad, entonces es para siempre. Amén. No se termina. Entonces yo creo que muchos escritores bíblicos mencionaron esto, que vamos a ver algunos textos
vamos a hacer uso de ello para explicar lo que es misericordia. En una ocasión, un intérprete de la ley, o sea que no era un yardero, era un intérprete de la ley. Óigalo bien, era un hombre entendido, bien, muy preparado, diplomado. Él se presentó ante el Señor y le preguntó acerca del prójimo. Entonces Jesús siempre enseñó con comparaciones. Amén. Que son parábolas, gloria al Señor. para no hacerle muy difícil la cosa. Entonces decimos que una parábola es un relato material o terrenal para explicar una verdad espiritual. Eso Amén. sería una comparación. Entonces él le dijo que un hombre descendía de Jerusalén a la ciudad de Jericó en aquel tiempo y cayó en manos de bandidos, dicen unas versiones, ladrones. Entonces dice que lo despojaron de todo lo que tenía, quizás era un comerciante israelita, y lo golpearon y dice que lo dejaron medio muerto, quiere decir que quedó en una condición bastante Deplorable. deplorable, que merecía la compasión de alguien. Amén. Pero Jesús continúa diciendo que venía, dijo que mi esposa recuerda quién pasó primero, y le voy a dejar para que diga el primero, el segundo y el tercero que pasó. Sí, la palabra dice en la parábola que pasó un sacerdote, dice, y pasó de lejos, pero también pasó, dice, un levita y también se fue de lejos, pero vino un samaritano, dice, que también iba de viaje, pero él tuvo compasión de él y llegó, dice, la voz limpió vendó sus heridas, dice, lo montó en donde él iba y lo llevó al mesón. Y no solo eso, lo llevó al mesón, pagó porque se lo cuidaran y dijo que él se iba, lo dejó cuidando, y si algo incurrían en gasto, él regresaría y pagaría lo que costara. Entonces Jesús les pregunta que quién fue el que usó de la misericordia, y entonces ellos contestaron que fue el samaritano, porque fue el que tuvo misericordia de él, que lo llevó para que lo cuidasen. Entonces, con nosotros, al estar viviendo esta palabra hermosa, tenemos que ser muchas veces de samaritanos, porque a veces algunos necesitamos de la misericordia por cualquier razón, por cualquier tribulación que estemos pasando. Necesitamos que alguien se nos acerque a darnos una palabra de consuelo, una palabra de misericordia, a que nos sintamos que Dios está con nosotros. Entonces tenemos que ser como una especie de bomberos, de ir a apagar los fuegos, pero solamente a través de la comunión con nuestro Señor vamos a sentir el deseo de tener misericordia por el hermano, por la hermana, por el amigo, por el que hayamos desválido, necesitado, ¿verdad? Porque muchos, cuando vemos un necesitado, pasamos de lejos. No es mi caso, entonces lo dejamos ahí. No, siempre tiene que ser nuestro caso. De alguna manera tenemos que activar nuestra fe, activar esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros para hacerla con los hermanos, porque tenemos un Dios muy poderoso y muy amoroso, muy lleno de bondad. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y con el amanecer y podernos despertar para alabar y bendecir su nombre de mañana, ya es una misericordia nueva. Gloria al Señor. Yo creo que para explicarle el problema entre judíos y samaritanos, que eran israelitas, todos, nada más que el reino comenzó en el que se le llama el reino del sur, y el reino del norte fue en Samaria, y los samaritanos eran impuros porque fueron conquistados por Asiria, y Asiria trajo gente y se mezclaron. Entonces, pero Amén. yo quiero explicarle para que sepa, aún Jesús, cuando comisionó a los discípulos,
les dijo, por camino de samaritano no vaya. No porque Jesús tuviera como judío prejuicio contra los samaritanos, sino que a veces puede llegar alguien que puede hacer más grande la ruptura. Amén. ¿Verdad? Por eso les digo, porque conoce los sentimientos de los judíos, de los israelitas, y entonces podían ir a pelearse. Porque ya vamos a ver un pasaje para que miren cómo estaba el problema entre judíos y samaritanos. Y vamos a irnos a un pasaje que usted conoce, pero que le vamos a recordar en San Juan 4, 5, vamos a ver. Gloria al Vamos Señor. a leer de 5 en adelante. Hasta donde. Sí, hasta el 7. No, pero vamos a ver. No, sí, hasta el 9. Del 5 al 9. Sí, un poco. ¿Lo ves bien? No. Esta Biblia tuya no ¿No lo haya usted? ¿Eh? No. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, oiga bien, saque bien la cuestión, estamos hablando de aquel que necesita, que está en problemas, entonces necesita misericordia. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era al mediodía, mano, porque comenzaba a la salida del sol. A la salida del sol comenzaba el día para los judíos. Por eso Jesús dijo y reiteró, 12 horas tiene el día, y el que anda de día no tropieza. Era el mediodía, era cuando el sol, hermano, hasta se mira como que uno dice berbería del calor. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Le pidió un favor, un hombre que está cansado del camino, sediento, y por qué no decir hambriento. Ese hombre necesitaba misericordia. Dios necesitaba de misericordia. Y Dios es misericordioso, pero Jesús en un templo de barro, porque es humano como nosotros, necesitaba misericordia. Pero mire cómo somos los humanos, hermano. Siempre a veces no quiere, esta me hizo tal cosa. Está bueno que le suceda. Y a veces se reín cuando miran el problema del otro y celebran. Esa cosa no va para bien, hermano, al final. Y esas facturas se cobran, carísimas. Bueno, Jesús le dice, dame de beber. Aquí está la respuesta de la mujer. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, venían hambrientos. Traía sed, cansado y hambriento. Amén. La mujer samaritana le dijo, oiga bien, el prejuicio, hermano, para que sepa usted, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se habla. En otras palabras, somos enemigos. Mire cómo Amén. es la cosa, hermano. Entonces dejo a mi esposa ahí para que hable de la mujer samaritana un poco ahí. Sí, amén. El Ellos no prejuicio. se trataban, ¿verdad? Porque dice que, y cómo él, si un enemigo, ¿cómo puede darle a su enemigo de comer o de beber, verdad? Pero Jesús nos habla que dice que aún amemos a nuestros enemigos, porque fíjense que es fácil amar al con que no tenemos problema. Le podemos dar al que no tiene problemas con él, pero darle a nuestro enemigo es bastante difícil. Por eso ella le dice, ¿cómo puedes tú pedirle a una mujer samaritana si entre judíos y samaritanos no nos tratamos, no nos podemos ni ver, ¿verdad? Entonces creemos que Jesús
en ese momento estuvo en ese pozo con un propósito. Él sabía que esa mujer iba a llegar a esa hora ahí, y él iba a hacer de ella misericordia, y aún de todos los samaritanos él iba a hacer misericordia de ellos. Porque si leemos todo el relato de la mujer samaritana, dice que muchos samaritanos se convirtieron a Jesús, y aún le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí, dándoles la palabra. O sea que Él es muy misericordioso, hermano, y nosotros necesitamos estar conectados con el Dios de la gloria para poder hacer uso de esa misericordia. Tenemos que estar conectados, es de la única manera que usted y yo podemos servirle al Señor haciendo uso de la misericordia, porque mire que el ser humano lo más que ve son defectos, no ve lo que Dios puede hacer en el interior de otra persona, solo vemos lo que pueden ver nuestros ojos terrenales. Y si hacemos uso de la misericordia del Señor, vamos a ver cuánto Dios puede hacer con usted, puede hacer conmigo, y de esa manera vamos a hacer uso de la misericordia del Señor, porque esta mujer, Dios hizo misericordia con ella. Aunque ella le dijo que judíos y samaritanos no se trataban, Jesús dijo, sí se puede. Y cuando Jesús dice que sí se puede, es porque sí se puede, hermano. Solo tenemos que hacer uso de esa bendita misericordia del Dios del cielo, porque tenemos y sabemos que somos necesitados cada día de hacer uso de la misericordia, porque mentiroso es aquel que diga que él no necesita de nadie. Todos necesitamos de alguien, siempre, porque tengamos necesidad. Leemos una versión, es el mismo pasaje. Amén. La TLA, que es traducción en lenguaje actual. Amén. El pasaje que leímos ya en la versión Reina Valera. Amén. Dice, en esa región, estamos leyendo 4 del 5 en adelante, de Juan, el Evangelio. En esa región llegó a un pueblo llamado Sícar, cerca de ahí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob, dice. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José, dice la versión, traducción en lenguaje actual. Eran como las 12 del día, dice ahí, es lo que yo ya les hablaba. Esta versión por eso es traducción en lenguaje actual. Y Jesús estaba cansado del viaje, allá desde el camino. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Era la tercera necesidad. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevan bien con los de Samaria, la mujer preguntó, pero si usted, está con signos de admiración, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Aquí le contesta Jesús. Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supiera, tú más bien pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida. Amén. Es la versión que está más clara. No sé si Gloria al ustedes Señor. lo miraron, el gran problema que tenían los judíos y samaritanos. Esa mujer, aquí está con signos de admiración, como tú. Y es una cosa que algo, usted sabe cuando uno está admirado, ¿ah? Amén. Que queda boca abierta. Entonces algo así como alguien que mira a alguien en desnudez, y hay una gran admiración por eso, ¿ah? Entonces esa mujer se admiró terriblemente y
trajo a relucir el problema de antaño que tenían ellos. Entonces, pero Jesús le dijo, no sabes lo que Dios quiere darte. Y si tú supieras, ni sabes quién soy yo, si tú me conocieras, más bien me pedí a mí. Hermano, si esa cosa, dice que Jacob hizo esposo y lo heredó a su hijo José, pero el dueño absoluto era Jesús. Hay un pasaje siempre en este libro que dice que para cotejar esto, que estaba hablando con el mero dueño, la mujer, con el dueño absoluto de todo eso, y ellos estaban adueñados allí. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino, a lo que era de él, vino a su propiedad, y los suyos que vivían allí en lo que era de él, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea que, así como el hombre engendra, Dios engendra también. Así es, amén. Entonces, es bello, ¿verdad? Es muy hermoso. Y yo creo que, no sé si les queda claro, el gran problema que tenían los judíos, por eso se lo quise comprobar documentado, ¿verdad? Que ellos tenían un gran problema de enemistad. Pero este era, el sacerdote era religioso, hermano, grandioso. Sí, el que enseñaba la ley, hermano, y la ley habla de misericordia, y él pasó de lejos. Amén. El otro paisano, que el sacerdote tenía un rango muy superior, porque aquellos eran porteros y hacían cosas seculares ahí, pero esos se presentaban a la presencia de Dios, los sacerdotes. Pero lo pasó de lejos, y es paisano, ¿ves? Porque a veces hasta por el vestuario, ¿sabe uno? No, pero dio vuelta, rodeó y lo dejó. No quiso pasar cerca. Y el otro limitó. Pero este hombre, a quien lo odiaban ellos, le dio una lección, hermano. Una lección. Entonces, Jesús, cuando ya le contó eso de la acción del samaritano, porque la Biblia no dice buen samaritano, la acción es la buena. Amén. Hemos visto un samaritano y una samaritana, y miramos, que no eran iguales. Sí, no eran iguales. Entonces se miraba, ese no relució el odio que sentían los judíos hacia ellos, sino que no le importó. Él miró la necesidad y tuvo compasión o misericordia de él. Amén. Eso es lo que debemos ser, hermano. No decía, es hijo de fulana, lo ayudo, o si no decía mi familia, no. Hay que ver el problema, hermano, que tiene aquella persona. Amén. Entonces, ayudarlo. Entonces, amados, necesitamos entender. Jesús le pregunta al intérprete de la ley, como le dije, no era alguien, un peón, era un hombre entendido que vino del Señor, hermano. Y entonces, ¿quién te parece que era el prójimo de este que cayó en manos de ladrones? Caramba, el intérprete dijo, pienso que es aquel que usó de misericordia con él. Bueno, anda tú, que has estudiado, porque a veces, hermano, uno estudia todo y desglosa toda la palabra y de todas maneras, no, esta cosa no es así, esto es acá, pero en la aplicación anda lejos. Así es, amén. Entonces así le pasaba a este intérprete, él conocía bien y todo. Entonces Jesús le dice, hermano, le baja todo el rango y lo tira de maestro a alumno. Anda tú y imita lo que hizo este samaritano. Ve tú y haz lo mismo. Ahí cuentan una cosa, que hay un hermano perezoso que no quería leer la Biblia, sino que
a lo que saliera. Y Dios me va a hablar. Y cuando abrió y Judas agarró un lazo y se fue y se ahorcó. Ay, qué feo esto. Pues no me habla Dios aquí, voy a ver el otro. Y entonces llegó a esto del samaritano y fue a ese texto. Ve tú y haz lo mismo. Y le quedó, pero bien, lo mismo que hizo Judas. Aleluya. Ahorcarse. Entonces, Gloria a Dios. Amados hermanos, necesitamos. Les dejo a mi esposa porque yo me agarro a veces la guitarra y aunque no la sueno bien, pero la agarro. Gloria al Señor. Sí, hermanos, necesitamos nosotros estar llenos de mucho amor, de mucha misericordia, porque dice que el amor, hermanos, dice que cubre multitud de faltas, multitud de pecados, y uno de los sinónimos de la palabra misericordia es caridad, y caridad es amor. Entonces, si nosotros nos llenamos de amor, entonces la misericordia nos va a aparecer por ahí, vamos a sentir que si hay alguien necesitado, podemos serle muy útil, podemos ayudarlo. Dice acá un texto en Eclesiastés, lo va a leer. Léalo. Dice de la misericordia, Eclesiastés 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eclesiastés está leyendo. Lamentaciones. Sí, Lamentaciones, hermano, disculpe. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oiga, hermano, dice la palabra aquí en Lamentaciones que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y ciertamente, hermanos, nosotros muchas veces no somos dignos de merecer esa misericordia de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que Él dice que es amplio en perdonar y nos perdona cada falla, cada injusticia que cometemos, Él nos la perdona. Pero tenemos que aprender y pedirle sabiduría a Él para que nuestras fallas cada día sean menos, porque al leer este manual que Él nos dejó, hermanos, aprendemos muchas cosas, aprendemos qué cosas hemos andado haciendo mal por muchos tiempos y podemos cambiar. Y dice que nosotros podemos cambiar cada momento de nuestra vida, podemos aplicarnos. Fíjense que yo antes de llegar al Señor, yo decía que era buena, yo no tenía ningún problema y no hacía daño a nadie, pero sí tenía un problema. Era murmuradora, pero nadie se daba cuenta. Y cuando yo empecé a escudriñar la Escritura, cuando ya llegué al Señor, encontré que dice que la murmuración es pecado. Entonces ahí empecé a descubrir que tenía un problema con el Señor y tenía que dejar la murmuración porque era pecado. Entonces, si nosotros nos internamos a escudriñar la Escritura, no es que va a vivir ahí, puede usar media hora, 15 minutos, el tiempo que le dedique a escudriñar de la palabra, en un momento va a encontrar que algo de lo que está haciendo a Dios no le agrada, no sirve para mantenerlo dentro de sí. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Dice en San Juan que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Entonces ahí vamos a encontrar a Jesús. ¿De qué en ese Apocalipsis encontramos a Jesús ministrando nuestra vida? Y si escudriñamos la palabra del Señor, vamos a encontrar de la misericordia que Dios tuvo con todo el pueblo de Israel desde a principios de los tiempos y la misericordia que sigue teniendo con nosotros en este tiempo. Y por eso dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, porque el hecho de amanecer con vida es una misericordia nueva para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a leer una serie de textos que hablan de la misericordia. Quizás no podríamos explicarlo a cada texto porque es un mensaje, ¿verdad? En cada texto. Ya leo uno, mi amada esposa, en los Salmos, pero el Salmos 108:4 dice así, de ahí vamos a comentar después: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Eso dice.
Entonces, pero hay otra cita que no lo vamos a leer, 119, 64. Vamos a leer Joel 2:13. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tenemos también una cita en Miqueas. Vamos a leer en Miqueas. Dice 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Mire qué lindo. También tenemos otra cita en Tito 3:5, un pasaje muy conocido. Amén. Todo esto habla de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y amén. No solo estos pasajes, hay infinidad de pasajes. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por amén. El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, no merecíamos la salvación, hermano. Solo la misericordia de Dios. Por eso el texto que leo mi amada esposa en Lamentaciones 3:22 habla que es por la misericordia de Jehová. Amén. Que no hemos sido consumidos, pero entonces ese pasaje mismo habla que nuevas son cada mañana, la misericordia. Así es, amén. Entonces puede acostarse uno diciendo mañana. Estaba escuchando un hermano que es quiché, pero bien preparado, el hermano Francisco Son. Yo creo que los panaderos podían insultarlo al suave y no entendía el hermano, ¿verdad? Porque el apellido de él era Francisco Son, el nombre, el apellido Son. Imagine que yo era panadero y le decía: ¿va a querer pan Son? ¿Va a querer pan Son? Entonces como que le está diciendo barrigón, ¿va? Pero es que solo le está diciendo que si va a comprar pan, ¿va? Amén. Como es de nosotros hablábamos así, sin puntuaciones. Entonces, pero era un hombre bien preparado. Dice que ellos vivieron una pobreza terrible. Contaba una vez le escuché aquí en la iglesia de Dios de la 18. Creo que, no es la 18, barrio La Ceiba, perdone. Confundo barrio. Entonces, allá por la calle Chele, Colorada. Entonces, pero no es que es liberal, sino que como le tiraron un material de esos cerros que era colorado, por eso le llaman la calle Chele. No es que la calle liberal, ya no hay nada de eso. Ya no hay nada. Hay partes que solo hay hoyo. Entonces dice que se acostaron que no tenían nada. Ellos usaban dulce para café y ellos se acostaron diciendo: ¿qué le voy a dar a Francisquito para que se vaya para la escuela? Y sabían que no tenían, pero nada. Y dije que oscuro venía un tío mío tocándole y les traía un poco de dulce así como rapadura aquí, pero traía un bloque de varias. Y entonces ellos bien alegres, se levantó mamá y le hizo café y lo despachó bien a que sea con un traguito de café. Entonces la misericordia de Dios de mañana. Amén. Cada mañana. Así es. La misericordia de Dios. ¿Y cuántas experiencias podíamos contar? Pero le voy a prestar la guitarra a mi esposa porque ya hace buenos términos también. Que va. Sí, hermanos, esa es una realidad. Muchas veces nosotros tenemos una necesidad, pero Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él tiene tanta misericordia con nosotros. Como le digo, nosotros ciertamente decimos: no, me falló, pero yo mejor se muere del hambre. Pero porque nuestro corazón muchas veces no tiene misericordia, pero sí el Señor tiene misericordia de nosotros. Y cuando tenemos una necesidad, miren, nosotros muchas veces
no hemos estado tan necesitados, pero sí hemos necesitado. Y mire que cuando yo sentía que teníamos más necesidad, siempre llegó la misericordia ya a nuestro hogar. Y yo le decía, gracias Señor, porque tú sabías que estábamos necesitando, aunque no le habíamos hecho de pedir, pero sí, Dios ha hecho misericordia con nosotros. Y yo digo, Señor, ¿cómo yo no puedo hablar de tu palabra? ¿Cómo yo no puedo contar de las maravillas que has hecho en mi vida, en mi hogar, en mis hijas, en mi esposo? Muchas misericordias, hermana. Entonces hay que hablar de lo que hemos visto y oído. No vimos a Jesús, pero sí vemos sus misericordias, vemos todo aquello que Él hace en cada vida, en nuestras vidas. Solo con el hecho de que aceptamos a Jesús es una misericordia nueva, porque el hombre no quiere saber nada de Dios. Pero cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Él entra a nosotros y necesitamos ser agradecidos. Y una de las cosas es compartir las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Porque la verdad que a alguien que Dios cambia, que Dios transforma nuestra vida, es porque eso es lo que nosotros hemos recibido, es lo que hemos vivido. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, en alabanza. Porque si antes teníamos amargura, hoy Él ya nos dio gozo en nuestros corazones. Entonces, eso es bueno, tenemos que hablar. No podemos ser egoístas y quedarnos con que, no, yo ya soy salvo y solo me intereso yo, no. Tenemos que tener misericordia por las almas, que también conozcan y gocen de esto que nosotros estamos gozando. Esa misericordia de Dios que cada mañana la recibimos. Gloria al Señor. Hermanos, tantas cosas que podíamos hablar acerca de la misericordia, que podemos comenzar de jovencitos y nos hacemos ancianitos, que ya no podemos ni caminar, y hablando de la misericordia, y vamos a seguir, porque la misericordia cubre todos los cielos, hermano. Amén. Y es desde una eternidad hasta la eternidad. Amén. Quiere decir que siempre lo más lindo de la misericordia, a veces alguien dice, yo soy misericordioso, pero no perdona, hermano. Años y años. Amén. Con un odio del enemigo ahí. Ahí no hay nada de misericordia, hermano. Tenemos que tener misericordia. Mire que es lo que dice Miqueas 7:18, ya lo leímos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Oiga, y olvida el pecado del remanente. Eso es lo que nosotros no hacemos, no olvidamos. Siempre tenemos las cosas ahí. No, sí, es que no, es que mi tata, no sé, abuelos, un montón de abuelos allá, era así, rencoroso, y el otro abuelo, él heredó esas cosas, esa suciedad, y el otro, y mi papá, y yo le estoy ministrando a mis hijos esa suciedad, hermano, que es un veneno. Es un veneno el no perdonar, el no limpiarse. Bienaventurados los que tienen limpio corazón. La persona Amén. Que así no tiene limpio corazón, hermano. No, porque tiene sucio, hay suciedad. Y no solo eso, hay muchas cosas que ensucian nuestro corazón. Yo Amén. Quisiera, a veces hay muchos hermanos que nos miran en diferentes partes. Un saludo para nuestro pastor general, el apóstol Daniel Antonio Amén. Rodríguez, su esposa y familia. Hay hermanitos que en la Lempira nos miran. Ahí, hermano, ahí en la casa de hermano Moreno, ¿verdad? La hermana siempre me ha dicho que nos mira, hermana Mochita, allá en Zonaguera, allá en Achote, como quisiéramos mencionar a todos los hermanitos, en la Concepción, donde nos miran. Y por qué no decir en el exterior, hermano, que muchas personas nos reportan, que nos miran a veces hasta en Europa. He tenido un amigo que éramos vecinos en la Conce y me dije, lo estuve mirando. Entonces, saludos para el hermano Miguel Escoto y su esposa allá en Europa, Amén. En Gloria España. A Dios. Un saludo para todos nuestros familiares, tanto aquí en la ciudad de Tocoa,
en los Estados Unidos y más allá, todo, sin frontera. El saludo con mucha misericordia, hermano, con mucho Amén. amor, Gloria con a Dios. mucha compasión. Van a decir, ese hermano Efraín está hablando de misericordia, qué bonito le explicó, pero ni nos saluda. Trujillano, Sí, donde gloria a no Dios. sé dónde nos miran más, hermano, en Carbonales, en Bonito y todo, hermano, los lugares donde nos miran, les amamos mucho Amén. y les Gloria al Señor. recomendamos la misericordia, invitar al Señor Amén. que Gloria al perdone el pecado y olvida todo, hermano. Y nosotros, dice que cuanto está lejos, dice el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hermano, no se sabe, ningún hombre va a medir eso, solo Dios sabe la lejanía, hermano. Está a años y miles de años luz, hermano. Eso solo Dios conoce. Dice, hizo Amén. alejar nuestros pecados, nuestra religión los mandó allá. Y yo, ¿por qué no olvido? Porque ahí los tiene engavetados ahí en tu corazón. Y ahí saca la gaveta. Tal fecha me la hizo Perenceja. Ay, hoy le va a tragar lo que me hizo. No, no, hermano. Entonces, alejemos esas cosas, hermano. Así Y es, amén. nuevas son cada mañana. Yo Así creo es, que ya el amén. tiempo ya nos traicionó, amor. Entonces vamos a darle gracias al Señor Amén. Gloria a Dios. y a bendecir a nuestros amados hermanos. Así es, amén. Y esperamos que usted sea un misericordioso, Amén. porque bienaventurado. Dice que juicio sin misericordia se va a hacer a aquellos que no hacen misericordia. A ellos Amén. le va a tocar sin misericordia. Ya sabe usted que es sin compasión. Entonces así le va a ir. Entonces pidámosle al Señor ser misericordioso. Oramos al Señor. Oramos al Señor, amor. Sí, mi Dios. Padre, te damos Padre, gracias. sí, Señor. Porque Muchas eres bueno. gracias, porque eres Porque maravilloso, para siempre Dios es tu mío. misericordia. Sí, Señor, porque tu Si misericordia nos ha estamos en alcanzado, pie, mi Señor, Dios. ha Sí, sido Señor por tu amado. misericordia. Sí, mi Dios, gracias, Gracias, por este Señor. momento, Señor. Gracias, que Padre nos concediste de amado. estar delante de tu Te presencia, bendecimos, Señor, oh Rey. de cada televidente, Te mi Dios. bendecimos, oh Rey, en Bendecimos esta tu nombre, hora. mi Dios Y cubrimos a nuestros Bendice hermanos a todos los aquí en la ministros, Dios ciudad, mío, que también de pasan Tocoa, por este canal, en las Señor amado. aldeas Que tú lo uses circunvecinas como canal y de otros bendición, pueblos Señor, para donde tu nos pueblo, están Señor viendo, amado. y aún Para los tu que no amada nos Dios ven. del cielo, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con Glorifícate, tu mi Dios, en cada misericordia, uno, Señor, que es Bendice de una manera eterna. Tu muy misericordia especial, Padre. es Sí, eterna. Señor. Ayúdanos a ser como Sí, tú. Señor amado. Aleluya. Precioso, Oh, Cordero gloria, Santo. gloria, Gloria a tu gloria. nombre, Gloria a tu Señor. nombre. Muchas gracias. Alabado Sí, sea Señor. Dios. Alabanzas al Cordero de Bendecimos Dios. al personal de este canal, Sí, Señor. Señor amado, Al bendícelo. gerente, propietario, Sí, Señor amado. Y a todo el personal. Sí, Padre, en el bendice de una manera muy nombre especial, glorioso Señor. de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Oh, que santo conozcan tu el don nombre, de Dios, Señor. el que no había Sí, conocido Señor. la samaritana, Sí, que Padre. conozcan quién es Sí, que les Señor. pide vivir Sí, Señor amado. en su corazón. Sí, mi Dios amado. Aleluya, Muchas gracias, Señor. A tu gracia Sí, Señor. nos encomendamos. Sí, Padre, en el Señor, nombre de Jesús. ahora y siempre. Sí, mi Dios. Gracias, Muchas gracias, al Señor. En Aleluya. el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien amado, este fue su hermano y amigo Efraín Alvarenga Rivas y Antonia Almendares de Alvarenga, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos y que Dios guarde en este día sus vidas. Amén. quienes le dicen hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.